¿Alguna vez has sentido que alguien te observaba en la oscuridad, incluso cuando estabas completamente sola? ¿Alguna vez tu corazón latió tan fuerte que temiste que otros pudieran escucharlo? Rubí corría entre los árboles de Eldenmar, con una linterna de aceite que temblaba entre sus manos. La niebla se enredaba en sus tobillos como dedos espectrales. Su respiración era un sollozo entrecortado, desesperado. ¡Thorn!, gritó hacia la nada. «Thorn, escúchame, no me dejes». El bosque respondió con un silencio afilado. Luego, un rugido lejano, pasos que se alejaban, y después, nada. Ella cayó de rodillas sobre la tierra húmeda. Sus manos se hundieron en el musgo frío. La linterna rodó a su lado, proyectando sombras que danzaban como fantasmas. Y ahí, en medio de su desesperación, Rubí susurró con una voz quebrada: «Si estás vivo, yo también lo estaré». 3 años. 3 años había esperado este momento. 3 años creyendo que él estaba muerto. Y ahora, al verlo caminar entre la multitud del mercado con ojos vacíos, comprendió que había algo peor que la muerte: el olvido. Esta historia tiene secretos antiguos, amor prohibido, sacrificio devastador y un final que te quitará el aliento. Ponte cómodo, prepárate para sentir cada palabra, y si te encanta este tipo de contenido, no olvides seguir para más historias que harán que tu corazón lata más fuerte. Si te gustan las historias donde lo imposible cobra vida, porque lo que estás a punto de escuchar te hará ver la realidad de otra manera. En este lugar, la oscuridad no da miedo, enseña, y a veces entre las sombras se esconden los amores más eternos. Suscríbete, dale like y prepárate. Empezamos ahora mismo. Esta es la historia de un amor que el destino intentó borrar, pero hay amores que no se olvidan, ni siquiera cuando la memoria misma es arrancada del alma. En las tierras montañosas de Eldenmar, donde las brumas nunca se disipan del todo y los lobos aúllan canciones que nadie comprende, existía un reino dividido en 4 territorios. Cada uno pertenecía a una raza distinta: vampiros, humanos, lobos y brujos. Era el final del siglo XVII, una época donde las supersticiones eran más reales que el pan de cada mañana. Los caballos galopaban por caminos de piedra, las ferias nocturnas vendían amuletos contra lo desconocido, y los faroles de aceite apenas lograban perforar la oscuridad que reinaba entre los árboles ancestrales. Los vampiros habitaban en castillos elevados, construidos sobre riscos que desafiaban las nubes. Sus torres se alzaban como agujas negras contra el cielo gris, recordándole a todos que, aunque antiguos, seguían ahí, vigilantes, inmortales. Los humanos vivían en aldeas de techos de paja y chimeneas que humeaban constantemente. Trabajaban la tierra, criaban animales, vendían especias y hierbas. Eran frágiles, mortales y aún así necesarios, porque en Eldenmar cada raza cumplía un propósito dentro del equilibrio. Los lobos dominaban los bosques fronterizos, criaturas majestuosas que podían transformarse en hombres cuando la luna lo permitía. Eran guardianes de los límites, protectores de las fronteras invisibles entre lo salvaje y lo civilizado. Y los brujos, ellos vivían en monasterios ocultos entre las montañas más altas, donde el aire era tan frío que quemaba los pulmones. Eran los custodios del conocimiento antiguo, los que escribían las leyes en libros que nadie más podía leer. Durante 300 años, estas 4 razas habían coexistido bajo un pacto tan antiguo como las piedras del reino. Un pacto que todos conocían, que todos respetaban y que nadie se atrevía a romper. La ley era simple, absoluta, inquebrantable. Ninguna raza podía mezclarse con otra. Ningún vampiro podía amar a un humano. Ningún lobo podía unirse a un brujo. Ninguna sangre podía contaminarse con otra. El castigo para los humanos era inmediato: la muerte. Pero para los vampiros, el castigo no existía, porque según la ley antigua, un vampiro jamás se enamoraría de un mortal. Era imposible, impensable, contrario a su naturaleza inmortal, hasta que dejó de serlo.
La aldea baja de Eldenmar despertaba cada mañana con el canto de los gallos y el olor a pan recién horneado. Las calles eran angostas, empedradas, llenas de charcos que reflejaban el cielo plomizo. Los comerciantes abrían sus puestos temprano, vendiendo pescado salado, telas ásperas, herramientas de hierro forjado. Entre todas las tiendas había una que olía diferente, Luz de Laurel. Era una pequeña tienda de hierbas medicinales ubicada en la esquina de la plaza principal. Su puerta de madera estaba pintada de verde oscuro, con una ventana de cristal emplomado que mostraba frascos de vidrio llenos de flores secas, raíces retorcidas y polvos de colores extraños. Rubí la había heredado de su abuela, una mujer sabia que sabía más de plantas que cualquier brujo del monasterio. Rubí había aprendido todo de ella, cómo secar la lavanda sin que perdiera su aroma, cómo mezclar la valeriana para calmar la angustia, cómo reconocer las flores de luna que solo crecían bajo el eclipse. Tenía 23 años, cabello castaño que caía en ondas suaves hasta su cintura y ojos color miel que brillaban con una calidez que desarmaba a cualquiera. No era alta, pero había algo en su presencia que llenaba la habitación. Tal vez era su risa, franca y contagiosa. O tal vez era la forma en que escuchaba a las personas, como si cada palabra importara. Vivía sola desde que su abuela murió 2 inviernos atrás. La tienda era su refugio, su hogar, su propósito. Y esa mañana de otoño, cuando abrió la puerta y encendió las velas dentro de los faroles de metal, no imaginó que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer apenas rompía entre las nubes cuando escuchó pasos firmes acercándose por la calle empedrada. Se detuvo, con un frasco de manzanilla entre las manos. Alguien venía hacia su tienda, alguien que no debería estar ahí a esa hora. La puerta se abrió con un crujido leve, y entonces lo vio. Era alto, de hombros anchos cubiertos por una capa negra que rozaba el suelo. Llevaba el capuchón levantado, ocultando parte de su rostro. Pero sus ojos eran lo primero que cualquiera notaba. Dorados, brillantes como el fuego líquido, pero fríos como el hielo que cubre los lagos en invierno. Ojos de vampiro. Rubí no retrocedió. Había visto vampiros antes. Todos los humanos de Eldenmar los habían visto. Patrullaban las calles de noche, vigilaban las fronteras, mantenían el orden, pero nunca entraban a las tiendas humanas, nunca hablaban más de lo necesario, y nunca, jamás, la miraban como éste lo hacía ahora. «Buenos días», dijo ella manteniendo la voz firme. «¿Buscas algo en particular?» Él se quedó inmóvil en el umbral, como si dudara entre entrar o marcharse. Finalmente dio un paso adelante. «Hierbas curativas», respondió con una voz grave, ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Rubí asintió y dejó el frasco sobre el mostrador de madera. «¿Para qué tipo de herida?» «Internas». Ella frunció el ceño. Los vampiros no sangraban como los humanos. Sus heridas se cerraban solas. «A menos que... ¿veneno?», preguntó con cautela. Él levantó la mirada hacia ella y por primera vez Rubí pudo ver su rostro completo. Era hermoso, de una belleza marmórea, perfecta, inhumana. Piel pálida como el alabastro, mandíbula definida, labios delgados pero bien formados, y esos ojos dorados que parecían atravesarla hasta el fondo del alma. «Algo así», murmuró él. Rubí caminó hacia los estantes del fondo, sintiendo su mirada clavada en su espalda. Tomó 3 frascos diferentes, raíz de jengibre salvaje, corteza de sauce lunar y pétalos de amapola blanca. Los colocó frente a él sobre el mostrador. «Mezcla esto con agua hirviendo. Bébelo antes del amanecer, durante 3 noches seguidas». Él observó los frascos con atención. Luego, sus ojos volvieron a ella. «¿Cómo te llamas?» La pregunta la tomó por sorpresa. Los vampiros no preguntaban nombres. No les importaba. «Rubí», respondió después de un momento. Él inclinó la cabeza levemente como un gesto de respeto. «Thorn». El nombre se quedó flotando en el aire entre ellos, y por un instante el tiempo se detuvo. No hubo palabras. Solo una conexión inexplicable que brotó como una chispa en medio de la oscuridad.
Thorn dejó 3 monedas de plata sobre el mostrador, tomó los frascos y se marchó sin decir nada más. Pero Rubí supo, en lo profundo de su ser, que esa no sería la última vez que lo vería. Los días siguientes pasaron con una lentitud extraña. Rubí atendía a sus clientes habituales, mujeres que compraban lavanda para dormir mejor, hombres que necesitaban ungüentos para el dolor de espalda, niños enviados por sus madres a buscar té de menta. Pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en él, en sus ojos dorados, en su voz grave, en la forma en que había dicho su nombre, como si fuera algo sagrado. Y entonces, una noche después de cerrar la tienda, escuchó un golpe suave en la puerta. Abrió con cautela. Era Thorn. Esta vez no llevaba la capucha puesta. Su cabello era negro como la noche, cortado de forma irregular, pero extrañamente atractivo. Vestía ropas oscuras, prácticas, como las de alguien acostumbrado a moverse en las sombras. «Las hierbas funcionaron», dijo sin más preámbulo. Rubí sonrió levemente. «Me alegra saberlo». Él no se movió. Parecía luchar contra algo interno. «¿Puedo entrar?» Ella debería haber dicho que no. Debería haberle cerrado la puerta en la cara. Los vampiros no entraban a las casas humanas después del anochecer. Era una regla no escrita, pero todos la conocían. Y aún así, Rubí se hizo a un lado. «Adelante». Thorn cruzó el umbral como si atravesara un portal hacia otro mundo. La tienda estaba iluminada solo por la luz de 2 faroles colgados en las esquinas. Las sombras bailaban en las paredes, creando formas extrañas y fantasmales. «¿Por qué viniste?», preguntó ella, cerrando la puerta tras él. «No lo sé», respondió Thorn con honestidad brutal. «Debería estar en las murallas, debería estar patrullando la frontera norte, pero mis pasos me trajeron aquí». Rubí sintió como su corazón latía más rápido. «¿Eres capitán del patrullaje nocturno?» «Lo soy». Eso lo convertía en alguien importante. Los capitanes vampíricos respondían directamente ante el Consejo de Sangre, los ancianos que gobernaban desde los castillos elevados. «¿Y qué hace un capitán en una tienda de hierbas?», preguntó ella con una media sonrisa. Thorn la miró fijamente. Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido diversión o dolor, buscar algo que no sabía que necesitaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión. Rubí tragó saliva. «Las hierbas están ahí», señaló hacia los estantes. «Puedes llevar lo que necesites». Pero ninguno de los dos se movió. Permanecieron de pie, separados apenas por unos pasos, pero unidos por algo más profundo que la distancia física. «¿Vives sola?», preguntó Thorn finalmente. «Sí, desde que mi abuela murió». «¿No tienes familia?». «No». Rubí bajó la mirada. Era solo ella y yo, y ahora solo yo. Algo en la expresión de Thorn se suavizó. «Sé lo que es la soledad». «¿Los vampiros sienten soledad?», preguntó ella con genuina curiosidad. Él dejó escapar algo parecido a una risa amarga. «Más de lo que imaginas. La eternidad es hermosa hasta que te das cuenta de que todos los que amas desaparecen». Rubí sintió una punzada de compasión. «¿Cuántos años tienes?». 243. La cifra debería haberla asustado. Debería haberle recordado que él era otra cosa, otra especie, alguien que no pertenecía a su mundo. Pero en cambio, solo sintió fascinación. «Y en todos esos años, nunca has...». No terminó la frase. No sabía cómo hacerlo sin sonar inapropiada. Thorn entendió de todos modos. «Nunca he sentido lo que siento ahora». El aire entre ellos se espesó. Rubí dio un paso hacia adelante sin pensarlo. «¿Y qué sientes?». Thorn cerró los ojos, como si luchar contra un instinto antiguo, algo que no debería existir. Antes de que ella pudiera responder, él abrió los ojos y retrocedió hacia la puerta. «Debo irme. No debí venir». «Thorn, no digas mi nombre», susurró él con voz tensa. «No de esa forma». «¿De qué forma?». Como si importara, y sin más, desapareció en la noche. Pero al día siguiente volvió, y al siguiente, siempre con una excusa diferente. Necesitaba más hierbas, quería preguntar sobre una planta específica, tenía una herida que no sanaba bien. Rubí sabía que eran mentiras, y él sabía que ella lo sabía,
Pero ninguno de los dos lo mencionó. Las conversaciones se volvieron más largas, más profundas. Ya no hablaban solo de hierbas y remedios, hablaban de la vida, de los sueños, de los miedos. Thorn le contó sobre su infancia humana antes de ser convertido. Le habló de su familia, de cómo los perdió en una plaga que arrasó su aldea. Le confesó que se convirtió en vampiro porque no quería seguir perdiendo a las personas que amaba. Rubí le habló de su abuela, de cómo le enseñó que las plantas tenían alma. Le contó sobre sus sueños de viajar algún día más allá de las montañas, de ver el mar que solo había escuchado en historias. «¿Por qué no lo haces?», preguntó Thorn una noche. Estaban sentados en el pequeño jardín trasero de la tienda, donde Rubí cultivaba algunas de sus plantas más raras. La luna brillaba sobre ellos, bañándolo todo en un resplandor plateado. «Porque tengo miedo», admitió ella. «¿De qué? De que el mundo sea más grande de lo que puedo manejar, de que si me voy no encuentre un lugar donde pertenecer». Thorn la miró con una intensidad que le cortó la respiración. «Creo que perteneces exactamente donde estás». Rubí sintió como las mejillas le ardían. «¿Y tú? ¿Dónde perteneces?». Él no respondió de inmediato. Parecía estar luchando contra algo interno, algo que amenazaba con desmoronarse. Finalmente susurró: «No lo sé, pero cuando estoy contigo, siento que podría descubrirlo». Los dedos de Rubí temblaron. Quería tocarlo, quería cerrar la distancia entre ellos, quería saber si su piel era tan fría como parecía, pero no lo hizo, porque ambos sabían lo que significaría romper el pacto, desafiar la ley, arriesgarlo todo. Y aún así, cada noche que pasaban juntos, esa distancia se volvía más difícil de mantener. Las semanas se convirtieron en meses, y algo cambió en Eldenmar. Los lobos comenzaron a mirar a Rubí de forma extraña cuando caminaba por el mercado, como si pudieran oler algo en ella que antes no estaba ahí. Los brujos del monasterio enviaron emisarios a la aldea, preguntando por disturbios en el equilibrio natural. Hablaban de energías que se entrelazaban de formas prohibidas. Y la niebla, esa niebla perpetua que siempre cubría Eldenmar, se volvió más espesa alrededor de la tienda de Rubí, como si el propio reino supiera que algo estaba despertando. Rubí empezó a tener sueños, sueños donde veía una torre roja, alta y solitaria, rodeada de llamas doradas. En esos sueños escuchaba una voz que la llamaba, una voz antigua, poderosa, aterradora. Despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Thorn también experimentaba cosas extrañas. Escuchaba su nombre susurrado en ecos que no existían. Sentía una conexión que atravesaba las murallas del castillo, que lo jalaba hacia la aldea cada noche con una fuerza que no podía controlar. Su lobo interior, esa parte instintiva que todos los vampiros conservaban de su antigua humanidad, rugía cada vez que pensaba en ella. Y entonces comprendió la verdad. Ella no era solo una humana. Ella era su compañera destinada, su vínculo, su alma gemela en un mundo que prohibía tales cosas. Una noche, después de cerrar la tienda, Rubí encontró a Thorn esperándola en el jardín trasero. Estaba de pie bajo la luz de la luna, con los ojos cerrados y los puños apretados. «Thorn, ¿qué pasa?». Él abrió los ojos, y en ellos Rubí vio algo que nunca antes había visto: miedo. «Tenemos que parar», dijo con voz ronca. «Esto tiene que terminar». El corazón de Rubí se estrujó. «¿Por qué?». «Porque sé lo que siento, y sé lo que eso significa». «¿Da qué significa?». Thorn dio un paso hacia ella, cerrando la distancia que tanto habían intentado mantener. «Que te amo, Rubí. Te amo de una forma que desafía todo lo que soy. Te amo de una forma que podría destruirnos a ambos». Las palabras cayeron como piedras en un lago silencioso, creando ondas que se expandieron hasta el infinito. Rubí sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. «Yo también te amo». Thorn cerró los ojos, como si las palabras fueran un cuchillo. «No deberías, pero lo hago». Él extendió una mano temblando y rozó su mejilla con los dedos. Su piel era fría, como mármol bajo la lluvia,
pero el contacto envió una corriente eléctrica que recorrió todo el cuerpo de Rubí. Si seguimos por este camino, no habrá vuelta atrás. No quiero volver, susurró ella. Thorn la miró como si fuera lo más hermoso y lo más doloroso que había visto en sus 243 años de existencia. Y entonces, en un acto de valentía o de locura, inclinó su cabeza y rozó sus labios con los de ella. El beso fue suave, casto, breve, pero fue suficiente para cambiar el destino de ambos, porque en el momento en que sus labios se tocaron, algo en el universo se movió. Una energía dorada brotó desde el pecho de Rubí, invisible para el ojo humano, pero palpable como un trueno. Esa energía viajó hacia Thorn, envolviéndolo, marcándolo. Y en algún lugar de Eldenmar, en lo alto de un castillo elevado sobre un risco negro, un vampiro anciano abrió los ojos. Lord Severin, el más antiguo de todos los vampiros del reino, el guardián de la ley, el protector del pacto, sintió la alteración en el equilibrio como una herida abierta en su propia carne. Se levantó de su trono de piedra y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver toda Eldenmar extendiéndose bajo la luna, y supo exactamente dónde estaba ocurriendo la transgresión. «Thorn», murmuró con voz fría como la escarcha, «¡qué decepción!». Esa misma noche, mientras Rubí y Thorn permanecían abrazados en el jardín, sin saber aún lo que habían desatado, una sombra se materializó detrás de ellos. Lord Severin apareció sin hacer ruido, como si siempre hubiera estado ahí. Thorn lo sintió de inmediato. Se separó de Rubí y se colocó frente a ella, protegiéndola con su cuerpo. «Mi señor, Capitán Thorn», dijo Severin, con una voz que congelaba la sangre. «He sido testigo de muchas cosas en mis 900 años de existencia, pero nunca, jamás, pensé que vería a uno de los míos caer tan bajo». Rubí temblaba detrás de Thorn, pero no retrocedió. «No es su culpa», dijo Thorn con firmeza. «Yo inicié esto. Yo busqué su compañía». Severin lo miró con ojos que habían visto imperios caer. «Da igual quién lo inició. Lo que importa es que lo han consumado. Y eso, según la ley ancestral, es imperdonable». «No hemos roto ninguna ley», argumentó Thorn. «No nos hemos unido. No hemos mezclado sangre, pero se han vinculado». Severin señaló el espacio entre ellos, donde la energía dorada aún pulsaba débilmente. «Y eso es peor, porque un vínculo no se puede deshacer». Rubí encontró su voz. «¿Qué van a hacer con nosotros?» Severin la miró como si fuera un insecto. «La ley es clara. Los humanos que se mezclan con otras razas mueren». Thorn rugió y se lanzó hacia adelante, pero Severin lo detuvo con un simple gesto de su mano. Una fuerza invisible inmovilizó a Thorn contra el suelo. «No la toques», gruñó Thorn. «Mátame a mí, pero a ella déjala en paz». Severin inclinó la cabeza. «¿Morirías por ella?» Sin dudarlo. El anciano vampiro sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que había encontrado la forma perfecta de causar dolor. «No te mataré, Thorn. Eso sería misericordia. Y tú no mereces misericordia». Se acercó lentamente, observando a ambos como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. «Aquí está mi veredicto. La humana morirá al amanecer como dicta la ley. Y tú vivirás, pero vivirás sin ella, sin su recuerdo, sin su nombre, sin nada que te conecte a este momento». Thorn luchó contra la fuerza que lo mantenía inmovilizado. «¡No!». «Sí», dijo Severin con frialdad. «Borraré cada memoria que tengas de ella, cada conversación, cada mirada, cada pensamiento. Será como si nunca hubiera existido». Rubí cayó de rodillas, sollozando. Por favor no». Severin la ignoró. «Tienes hasta el amanecer, Thorn. Úsalo como quieras, pero cuando el sol toque el horizonte todo terminará». Y con eso desapareció. La fuerza que mantenía a Thorn inmovilizado se disolvió. Él se arrastró hacia Rubí y la abrazó con desesperación. «Voy a encontrar una forma», juró. «Voy a salvarte». Pero ambos sabían la verdad. No había escapatoria. Lord Severin era el vampiro más poderoso del reino. Sus decisiones eran absolutas, y el amanecer estaba a solo unas horas de distancia.
Thorn y Rubí pasaron esa noche abrazados bajo las estrellas, sabiendo que era la última que compartirían. Hablaron de todo lo que no habían dicho, de los futuros que nunca tendrían, de los sueños que morirían con el amanecer. Y cuando la primera luz comenzó a asomar en el horizonte, Thorn tomó una decisión. «Hay una forma de salvarte», susurró. Rubí levantó la mirada, con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Cuál? Puedo aceptar su trato. Si acepto olvidarte, si permito que borren mi memoria, entonces el vínculo se debilitará. Y sin el vínculo, la ley técnicamente no se habrá roto. Será solo una humana más. Una humana que no representa amenaza». Rubí negó con la cabeza violentamente. «No, no puedes hacer eso. No puedes olvidarme. Es la única forma». «Entonces prefiero morir». Thorn la tomó del rostro con ambas manos. «Yo no. Yo prefiero vivir sabiendo que estás viva en algún lugar de este mundo, aunque no pueda recordarte. Prefiero existir sin ti que saber que dejaste de existir». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Rubí. «Te odiaré por esto. Lo sé». Thorn sonrió con tristeza. «Pero al menos estarás viva para odiarme». Se besaron una última vez. Un beso que sabía a adiós, a promesas rotas, a amor eterno que nunca tendría la oportunidad de florecer. Y cuando el sol tocó el horizonte, Lord Severin apareció nuevamente. «¿Cuál es tu decisión, capitán?» Thorn se puso de pie, con la espalda recta y la mirada firme. «Acepto tu trato, borrarás mi memoria, y ella vivirá». Severin asintió. «Así será». Rubí gritó intentando correr hacia él, pero guardias vampíricos aparecieron de la nada y la sujetaron. «Thorn, no, por favor». Pero él ya no la miraba, porque si la miraba, si veía su dolor, no tendría la fuerza para seguir adelante. Lord Severin colocó una mano sobre la frente de Thorn. «Esto va a doler», advirtió. «No me importa». Y entonces comenzó el ritual. Una luz oscura brotó de la mano de Severin, infiltrándose en la mente de Thorn como tinta en agua. Sus recuerdos comenzaron a deshilacharse uno por uno. La primera vez que vio a Rubí, borrada, su risa, borrada, el jardín bajo la luna, borrado, el beso, borrado, su nombre, borrado. Thorn cayó de rodillas gritando de agonía. Y Rubí solo podía mirar impotente mientras el hombre que amaba era destruido frente a sus ojos. Cuando terminó, Thorn yacía en el suelo, respirando con dificultad. Lord Severin se volvió hacia Rubí. «Él ya no te recuerda, y nunca lo hará. Ahora vete, y si alguna vez intentas acercarte a él nuevamente, el trato quedará anulado». Los guardias la soltaron. Rubí corrió hacia Thorn, cayendo de rodillas a su lado. «Thorn, ¿me escuchas?» Él levantó la mirada lentamente. Sus ojos dorados estaban vacíos, confundidos. «¿Quién eres?» Las palabras atravesaron el corazón de Rubí como una espada. Soy Rubí». Thorn frunció el ceño. «¿Nos conocemos?» Y con esas 3 palabras el mundo de Rubí se desmoronó. Lord Severin sonrió con satisfacción. «Llévense al capitán de regreso al castillo. Necesita descansar. Y tú», señaló a Rubí, «desaparece de mi vista». Rubí observó cómo se llevaban a Thorn, cómo desaparecía entre las sombras sin mirar atrás, y entonces comprendió la horrible verdad. Él estaba vivo, pero estaba perdido, y lo único que le quedaba a ella era la memoria de un amor que él ya no recordaba. Se quedó ahí, arrodillada en el jardín, hasta que el sol estuvo alto en el cielo, y cuando finalmente encontró la fuerza para ponerse de pie, juró algo en voz baja, una promesa que haría eco durante los próximos 3 años. «Voy a encontrar la forma de hacerte recordar, aunque me tome toda la vida, aunque tenga que desafiar a cada vampiro anciano del reino, aunque tenga que romper cada ley que existe. Voy a traerte de vuelta». Porque algunos amores no mueren, ni siquiera cuando la memoria misma es arrancada del alma. Y con esa promesa ardiendo en su pecho, Rubí comenzó a caminar, no hacia su tienda, sino hacia el bosque, hacia lo desconocido, hacia la única oportunidad que le quedaba de recuperar lo que había perdido. El dolor tiene muchas formas. A veces es un grito desgarrado que rompe la noche. Otras veces
Es una lágrima silenciosa que cae sobre una almohada vacía. Puede ser el silencio que se extiende hasta el infinito, llenando habitaciones que alguna vez conocieron risas. Pero el peor tipo de dolor, el más cruel, es el que nadie más puede ver. Es esa herida invisible que llevas dentro del pecho, justo debajo del corazón, la que sangra sin cesar, pero no deja marcas en la piel, la que te despierta cada mañana con un peso insoportable, recordándote que algo vital, algo esencial para tu existencia, te fue arrancado de raíz. Y ese era exactamente el tipo de dolor que Rubí cargaba desde aquella noche bajo las estrellas. El dolor de amar a un fantasma, de recordar a alguien que ya no la recordaba a ella. Los primeros días después del ritual fueron un infierno silencioso. El sol seguía saliendo cada mañana, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, como si nada hubiera cambiado. Los pájaros cantaban en los árboles del jardín. El viento seguía trayendo el aroma dulce de las flores de luna. La vida continuaba su curso implacable, pero para Rubí el mundo se había detenido por completo. No comía. La comida se convertía en piedra en su boca, imposible de tragar. El pan que alguna vez disfrutaba ahora sabía a aserrín. El té que su abuela le enseñó a preparar ya no le traía consuelo. Todo tenía el mismo sabor amargo de la pérdida. No dormía. Cada vez que cerraba los ojos, la pesadilla volvía con una claridad brutal. Veía a Thorn cayendo de rodillas, mientras la luz oscura se infiltraba en su mente como tinta en agua cristalina. Escuchaba sus gritos de agonía desgarrando la noche. Y luego, esa mirada, esos ojos dorados, vacíos, ciegos, preguntando con voz neutral, ¿quién eres? Así que permanecía despierta, sentada en el jardín trasero de su tienda, la espalda apoyada contra la pared de piedra fría, los brazos rodeando sus rodillas, la mirada perdida en la hierba que aún conservaba la forma del cuerpo de Thorn, como una cicatriz en la tierra misma. Sus dedos acariciaban obsesivamente ese espacio vacío, como si al tocarlo pudiera traerlo de vuelta, como si la memoria del suelo fuera más fuerte que el olvido implantado en la mente de un vampiro. El viento nocturno soplaba suavemente, trayendo consigo el perfume de las flores que él solía admirar. Rubí cerró los ojos y por un instante, solo por un instante doloroso y hermoso, pudo sentirlo ahí, su presencia, su calor inexistente, su voz susurrando su nombre. Pero cuando abrió los ojos, solo había oscuridad, y silencio, y vacío. Las mujeres de la aldea intentaron ayudarla. La señora Marlene, con su rostro arrugado, lleno de preocupación maternal, llegó una tarde con un tazón de sopa caliente. El vapor se elevaba en espirales delicadas, oliendo a hierbas y carne tierna. Se arrodilló frente a Rubí con dificultad. Sus rodillas crujieron con el movimiento, protestando por los años. Extendió el tazón con manos temblorosas. «Tienes que comer, niña. Te vas a enfermar». Rubí levantó la mirada lentamente. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, apenas podían enfocar. El mundo parecía estar cubierto por una neblina gris, como si ella estuviera atrapada bajo el agua, mientras todos los demás respiraban en la superficie. «Ya estoy enferma», susurró con voz ronca casi irreconocible. Era la voz de alguien que había llorado hasta quedarse sin lágrimas. La anciana dejó el tazón en el suelo. El líquido se ondulaba con pequeñas olas doradas que reflejaban la luz del atardecer. «¿De qué hablas, criatura? De algo que no tiene cura, de algo que me está consumiendo por dentro, pedazo por pedazo, hasta que no quede nada de mí». La señora Marlene extendió una mano arrugada y tocó su mejilla con ternura. Su palma estaba caliente, áspera de tanto trabajar la tierra. Rubí sintió el contraste con su propia piel, fría como el mármol, como si ella misma se estuviera convirtiendo en una estatua, en algo sin vida. «No sé qué perdiste, niña», murmuró la anciana con tristeza profunda. «Pero sea lo que sea, la vida continúa. Siempre lo hace». Rubí cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a brotar, silenciosas, implacables, rodando por sus mejillas como ríos que nunca se secaban. «No cuando pierdes lo único que te hacía sentir viva».
La anciana suspiró, un sonido cargado de impotencia. Recogió el tazón que Rubí nunca tocaría y se puso de pie con esfuerzo. Sus pasos se alejaron por el camino empedrado, dejando atrás solo el crepitar de las hojas secas bajo sus pies y el silencio que lo envolvía todo. Rubí se quedó sola una vez más, y fue en esa soledad aplastante, rodeada por los recuerdos que solo ella conservaba, que tomó una decisión. No iba a rendirse. No iba a aceptar que Thorne estuviera perdido para siempre, porque si existía un ritual para borrar memorias, entonces tenía que haber una forma de restaurarlas. Tenía que haber un camino de regreso, una grieta en la magia antigua, una esperanza escondida en algún libro olvidado o en la boca de algún brujo que supiera más de lo que decía, y ella iba a encontrarla, aunque le tomara el resto de su vida, aunque tuviera que vender su alma, aunque el mundo entero le dijera que estaba loca, porque algunos amores no se rinden, ni siquiera frente a lo imposible. Una semana después del ritual, Rubí comenzó su búsqueda. Se movía en secreto, envuelta en sombras, cuidando cada paso. No podía arriesgarse a que Lord Severin descubriera lo que estaba haciendo. Si el anciano vampiro se enteraba de que ella intentaba deshacer su castigo, no dudaría en cumplir la sentencia original: muerte. Así que caminaba con la cabeza baja, hacía preguntas discretas, escuchaba conversaciones ajenas en los mercados nocturnos donde las razas se mezclaban brevemente para comerciar bajo faroles temblorosos. Su primer destino fue el monasterio de los brujos. El viaje tomó 2 días completos. Subió por caminos de piedra que se volvían cada vez más empinados, más traicioneros. El aire se adelgazaba con cada paso, haciendo que respirar doliera. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban. Pero no se detuvo. Durmió en cuevas frías, donde el viento aullaba como un animal herido. Se alimentó de bayas silvestres que encontraba en los arbustos, de agua de arroyos helados que le entumecían los dedos. Cuando finalmente llegó a las puertas del monasterio, el sol estaba comenzando a ocultarse detrás de las montañas. Las puertas eran enormes, talladas en madera oscura con símbolos antiguos que brillaban débilmente con luz propia. Rubí tocó con los nudillos, 3 golpes secos que resonaron en el silencio de la montaña. La puerta se abrió lentamente. Un brujo joven apareció en el umbral. No podía tener más de 30 años, con cabello castaño recogido en una coleta baja y ojos grises que la observaban con desconfianza. «Los humanos no son bienvenidos aquí», dijo con voz firme, pero no hostil. Rubí levantó la barbilla, obligándose a parecer más fuerte de lo que se sentía. «No vengo a causar problemas. Vengo a buscar conocimiento». El brujo la estudió en silencio. Sus ojos parecían ver más allá de la superficie, como si pudiera leer cada secreto grabado en su alma. ¿Qué tipo de conocimiento? Rubí tragó saliva. El corazón le latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Conocimiento sobre rituales de memoria, sobre cómo restaurar lo que fue borrado. El brujo retrocedió como si ella acabara de pronunciar una blasfemia. Su rostro se endureció. «Eso no es algo de lo que hablemos. Por favor», insistió Rubí dando un paso adelante. «Es importante. Es cuestión de vida o muerte. Para ti, tal vez, pero no para mí». El brujo negó con la cabeza. «Lo que buscas es peligroso y prohibido. No me importa. Debería importarte». Su voz se suavizó levemente mostrando un atisbo de compasión. «Ese tipo de conocimiento puede destruirte, y yo no puedo ser parte de eso. Entonces, solo dime si es posible. Si existe alguna forma...» «Vete», interrumpió el brujo, «y no regreses». La puerta se cerró frente a ella con un golpe seco que resonó como una sentencia final. Rubí se quedó ahí, de pie bajo el frío de la montaña, con el viento azotando su rostro. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No iba a llorar, no ahora. Bajó la montaña en silencio con los puños apretados y la mandíbula tensa, pero una semana después volvió, y el brujo volvió a rechazarla. Así que regresó de nuevo, y otra vez, y otra. Cada vez, el mismo brujo joven abría la puerta.
Cada vez el mismo rechazo, pero Rubí notaba algo en su mirada, algo que no era solo negación, había curiosidad, compasión, tal vez incluso admiración por su persistencia. En su quinta visita, cuando Rubí tocó la puerta y él apareció una vez más, algo cambió. El brujo la miró durante un largo momento. El viento soplaba entre ellos, trayendo consigo el olor a pino y tierra húmeda. «¿Por qué buscas esto con tanta desesperación?», preguntó finalmente. Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado luchando contra sí mismo durante días. Rubí lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. «Porque perdí a alguien que amo, y no voy a descansar hasta recuperarlo». El brujo suspiró. Fue un suspiro profundo, cargado de un peso invisible. «Lo que buscas no existe», dijo con voz baja. «Los rituales de borrado son permanentes. Una vez que la memoria se va para siempre». Las palabras cayeron sobre Rubí como piedras arrojadas desde lo alto de un acantilado, pesadas, brutales, definitivas. «No te creo», susurró, aunque su voz tembló. «Es la verdad. Lo siento. Entonces dame acceso a tus libros. Déjame buscarlo yo misma. Déjame confirmar con mis propios ojos que no hay esperanza». «No puedo hacer eso». «¿Por qué no?». El brujo apartó la mirada, como si no pudiera sostener el peso de lo que estaba a punto de decir. «Porque si te ayudo, también estaré violando las leyes del pacto, y yo no soy tan valiente como tú». Rubí sintió como las lágrimas amenazaban con salir nuevamente, pero esta vez no las contuvo. Las dejó caer libremente, sin vergüenza. «Entonces, dame algo, cualquier cosa, aunque sea una esperanza pequeña, una mentira piadosa, algo que me permita seguir adelante». El brujo la miró durante un largo momento. En sus ojos grises, Rubí pudo ver una batalla interna librándose, la obediencia contra la compasión, el miedo contra la empatía. Finalmente, el brujo suspiró de nuevo y bajó la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible. «Hay historias antiguas, leyendas que hablan de vínculos tan fuertes que trascienden la memoria. Vínculos que permanecen en el alma, incluso cuando la mente los olvida por completo». Rubí se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo más rápido. Esperanza. Por primera vez en semanas, sintió ese calor débil pero real encendiéndose en su pecho. ¿Qué tipo de vínculos? Vínculos de alma gemela, compañeros destinados. Algunos creen que esos vínculos no pueden ser destruidos, solo dormidos. ¿Y cómo se despiertan? El brujo negó con la cabeza lentamente. «Eso no lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Son solo historias, leyendas susurradas en noches oscuras». Pero hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto más podía revelar. Si el vínculo fue real, si fue verdaderamente profundo, entonces tal vez, solo tal vez, pueda despertarse con el estímulo correcto. ¿Qué tipo de estímulo? Eso es algo que tendrás que descubrir tú misma. Rubí asintió lentamente. No era mucho, apenas era un hilo delgado de esperanza, pero era suficiente. «Gracias», dijo con voz quebrada, cargada de gratitud. El brujo asintió. Había algo triste en su expresión, como si supiera que acababa de enviarla hacia un camino peligroso. «Ten cuidado, humana. Lo que intentas hacer podría costarte la vida». Rubí sonrió amargamente. «Ya perdí mi vida. Solo estoy tratando de recuperarla». Y con eso se dio la vuelta y comenzó a descender la montaña. Pero esta vez no bajaba con las manos vacías. Llevaba algo más valioso que cualquier libro o hechizo. Llevaba esperanza. Los meses pasaron como un borrón gris y doloroso. Rubí regresó a su tienda, pero ya no era la misma persona. Atendía a sus clientes con movimientos mecánicos, preparaba remedios con manos que temblaban levemente, sonreía cuando era necesario, pero la sonrisa nunca llegaba a sus ojos. La gente comenzó a notar el cambio. Algunos dejaron de ir a Luz de Laurel, otros simplemente susurraban a sus espaldas cuando creían que ella no podía escucharlos. «Pobre chica, dicen que perdió la cabeza. Escuché que tuvo un romance con alguien inapropiado. Mi primo la vio hablando sola en el bosque, gritando un nombre que nadie conoce. Está completamente loca.
Pero a Rubí no le importaban los rumores, solo le importaba una sola cosa que consumía cada pensamiento, cada respiración, cada latido de su corazón: encontrar a Thorn, porque aunque el brujo le había dado esperanza, esa esperanza venía con una condición brutal: tenía que verlo, tenía que estar cerca de él, tenía que intentar despertar ese vínculo dormido. Pero había un problema devastador. No sabía dónde estaba. Lord Severin lo había transferido después del ritual. Thorn ya no patrullaba la aldea baja. Ya no caminaba por las calles que solía caminar. Ya no existía en el mundo que ambos habían compartido. Era como si hubiera sido borrado de Eldemar por completo. Así que Rubí comenzó a hacer preguntas, discretas, cuidadosas, envueltas en conversaciones casuales que no despertaran sospechas. Hablaba con comerciantes que viajaban entre territorios, preguntándoles si habían visto capitanes vampíricos en sus rutas. Escuchaba a lobos que patrullaban las fronteras, captando fragmentos de información sobre movimientos vampíricos. Conversaba con cualquiera que pudiera tener, aunque sea un dato insignificante. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a armar el rompecabezas. Un comerciante de especias mencionó casualmente haber visto a un capitán vampírico de ojos dorados en la ciudad del norte, supervisando un cargamento nocturno. Un lobo habló de patrullajes reforzados en las montañas del este, liderados por alguien nuevo. Una bruja que vendía amuletos en el mercado negro susurró sobre un vampiro que ahora servía directamente bajo las órdenes de Lord Severin. Alguien silencioso y letal. Cada pista era una pequeña luz en medio de la oscuridad absoluta. Y Rubí las seguía todas, sin importar cuán tenues fueran. Pasó un año completo buscándolo, un año de viajar entre ciudades polvorientas y aldeas olvidadas, de dormir en posadas baratas donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de los cuartos vecinos, de gastar todos sus ahorros en información que muchas veces resultaba ser falsa o desactualizada. Pero nunca se rindió, porque cada noche, cuando finalmente cerraba los ojos agotada, lo veía. No eran solo recuerdos, eran algo más profundo, más visceral. Veía sus ojos dorados brillando en la oscuridad. Escuchaba su voz grave susurrando su nombre como una oración. Sentía el fantasma de sus manos frías contra su piel caliente, ese contraste que siempre la hacía temblar. Y esos recuerdos, esas sensaciones fantasmales, la mantenían viva, la mantenían buscando. Durante el segundo año, algo cambió. Los sueños se volvieron más intensos, más reales. Ya no eran simples recuerdos de lo que habían compartido. Ahora veía a Thorn en tiempo presente. Lo veía de pie en una torre oscura, mirando hacia el horizonte con expresión vacía, como si estuviera buscando algo sin saber qué. Lo veía entrenar con otros vampiros, moviéndose con gracia letal, pero sin pasión real. Lo veía sentado solo en su habitación, con una mano sobre el pecho, como si algo le doliera ahí, pero no pudiera identificar qué. Al principio, Rubí pensó que estaba perdiendo la cordura, que el dolor y la soledad finalmente la habían quebrado por completo. Pero luego recordó las palabras del brujo: vínculos que permanecen en el alma, incluso cuando la mente los olvida. ¿Era posible que ella todavía estuviera conectada a él? ¿Que el vínculo que habían formado aquella noche bajo la luna seguía existiendo, invisible pero intacto, latiendo silenciosamente entre sus almas? Rubí decidió confiar en esa posibilidad y comenzó a seguir sus sueños como si fueran un mapa trazado por el destino mismo. Cuando soñaba con montañas cubiertas de nieve y torres de piedra negra, viajaba hacia el norte. Cuando soñaba con bosques profundos donde la niebla nunca se disipaba, buscaba en los territorios de los lobos. Cuando soñaba con castillos elevados sobre riscos imposibles, preguntaba por fortalezas vampíricas en las regiones más altas, y lentamente, imperceptiblemente, se acercaba más y más a él. Pero el tercer año
fue el más difícil de todos, porque en el tercer año Rubí comenzó a dudar. Había gastado todos sus ahorros, su tienda apenas se mantenía a flote, su cuerpo estaba delgado, débil, marcado por el cansancio de viajar constantemente, y su corazón estaba cansado de esperar. ¿Y si todo esto era en vano? ¿Y si el brujo tenía razón y los rituales de borrado eran permanentes? ¿Y si Thorn nunca la recordaba? ¿Valdría la pena verlo solo para confirmar que ella no significaba nada para él? ¿Solo para escuchar de nuevo esas palabras devastadoras? ¿Nos conocemos? Hubo noches donde consideró rendirse, donde pensó en regresar a su tienda, cerrar la puerta, olvidar todo esto e intentar construir una vida nueva sobre las cenizas de la que había perdido. Pero cada vez que estaba a punto de darse por vencida, algo la detenía. Una voz interna que sonaba extrañamente como la de su abuela, un susurro en el viento que llevaba su nombre, un dolor en el pecho que le recordaba que el amor verdadero no se rendía tan fácilmente. Y entonces, una tarde de otoño del tercer año, cuando las hojas comenzaban a caer como lágrimas doradas, todo cambió. Rubí estaba en una posada en la ciudad de Valmer. Era una ciudad comercial ubicada justo en la frontera entre el territorio humano y el vampírico, un lugar neutral donde todas las razas se mezclaban libremente durante las horas del mercado. La posada olía a cerveza rancia y madera vieja. Las paredes estaban manchadas de humo, el suelo crujía con cada paso, pero era barata y eso era lo único que importaba. Rubí estaba sentada en la esquina de la taberna, bebiendo un té frío que ya había perdido todo su sabor. Escuchaba las conversaciones a su alrededor sin realmente prestar atención, como había hecho cientos de veces antes, hasta que escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. ¿Viste al nuevo capitán del patrullaje nocturno? La voz venía de una mesa cercana. Dos hombres, comerciantes por sus ropas, hablaban entre cerveza y pan. El de ojos dorados, respondió el otro. Ese mismo. Dicen que es implacable, frío como el hielo. Lord Severin lo tiene patrullando la plaza principal todas las noches. Debe ser importante si Severin lo quiere tan cerca. Rubí dejó caer su taza. Se hizo añicos contra el suelo de madera, enviando fragmentos de cerámica y líquido en todas direcciones. Pero ella ni siquiera lo notó. Porque después de 3 años de búsqueda desesperada, después de gastar cada moneda que tenía, después de viajar por cada rincón de Eldenmar, finalmente sabía dónde estaba Thorn. Aquí, en Valmere, patrullando la plaza principal, a solo unas calles de distancia. Rubí se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un golpe sordo. Salió corriendo de la taberna sin pagar su bebida, sin recoger sus cosas, sin pensar en nada más que en llegar a él. Corrió por las calles empedradas, esquivando a comerciantes y carretas, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría dentro de su pecho. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, pero no se detuvo. Llegó a la plaza principal justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Era una plaza grande, rodeada de edificios de piedra con techos de tejas rojas. En el centro había una fuente antigua donde el agua corría en cascadas delicadas, y la gente lanzaba monedas pidiendo deseos que rara vez se cumplían. Rubí se detuvo en el borde de la plaza, jadeando, con una mano sobre el pecho tratando de controlar su respiración. Y entonces lo vio, ahí, de pie junto a la fuente, hablando con otro vampiro, Thorn. El mundo entero se detuvo. No había sonido, no había movimiento, solo él, existiendo en un espacio que parecía separado del resto de la realidad. Después de 3 años de buscarlo, de soñar con él, de aferrarse a recuerdos que solo ella conservaba, ahí estaba. Lucía exactamente igual que en sus recuerdos, el mismo cabello negro que caía de forma irregular pero perfecta, la misma estatura imponente, los mismos hombros anchos cubiertos por una capa oscura que ondeaba suavemente con la brisa, pero había algo diferente en él, algo en su postura,
en la forma en que miraba a su alrededor con ojos que no reflejaban nada. No había calidez, no había vida, no había chispa. Era como ver una estatua perfecta de la persona que alguna vez amó. Hermosa, impecable, pero fría, pero vacía, pero muerta por dentro. Rubí dio un paso hacia adelante, con las piernas temblando tanto que pensó que se derrumbaría ahí mismo. Luego, otro paso, y otro. Cada movimiento requería todo su coraje. Cada respiración era un esfuerzo consciente, porque había esperado 3 años para este momento. Y ahora que estaba aquí, ahora que estaba a punto de enfrentar la verdad, tenía miedo. Miedo de que el brujo estuviera equivocado. Miedo de que no hubiera vínculo que despertar. Miedo de que Thorn la mirara con esos ojos vacíos y confirmara que ella nunca había significado nada. Pero siguió caminando de todos modos, porque el amor verdadero no retrocede, ni siquiera frente al terror más absoluto. Thorn estaba hablando con otro vampiro cuando ella se acercó. No la vio de inmediato. Estaba concentrado en su conversación, dando órdenes sobre las rutas de patrullaje con voz firme y autoritaria. Rubí se detuvo a unos metros de distancia. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la plaza podían escucharlo. Y entonces, con una voz que apenas era un susurro, pero que contenía 3 años de dolor, llamó su nombre. Thorn. Él se quedó completamente inmóvil, como si el sonido de su nombre en esa voz específica hubiera atravesado algo profundo dentro de él, algo enterrado, algo que no debería poder sentir. El otro vampiro siguió hablando, ajeno a lo que acababa de ocurrir, pero Thorn no escuchaba ya. Se volvió lentamente, como si sus propios movimientos le resultaran extraños. Sus ojos dorados se posaron en ella, y por un momento, solo por un brevísimo instante que duró menos que un latido, Rubí vio algo, un destello, un eco, una chispa de reconocimiento que brilló en esas profundidades doradas antes de desvanecerse como humo. Su rostro se tensó. Su mano se movió inconscientemente hacia su pecho, presionando el lugar donde debería estar su corazón. Y Rubí supo, con una certeza que la llenó de esperanza y terror al mismo tiempo, que el vínculo seguía ahí, dormido, enterrado, pero vivo. Pero la chispa desapareció tan rápido como llegó. La expresión de Thorn volvió a ser neutra, vacía, como si una puerta que había estado entreabierta se cerrara de golpe. La miró con la misma expresión con la que miraría a cualquier desconocida en la calle. ¿Nos conocemos?, preguntó con voz completamente neutral. Las palabras atravesaron a Rubí como una daga fría y lenta, hundiéndose entre sus costillas y retorciéndose. Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Su garganta se había cerrado por completo, porque ¿cómo respondes a eso? ¿Cómo le dices a alguien que lo conoces mejor que a ti misma, que lo amas más que a tu propia vida, que pasaste 3 años buscándolo a través de ciudades y montañas, cuando para él eres una completa desconocida? Yo, comenzó finalmente con voz temblorosa, yo soy Rubí. Thorn frunció el ceño ligeramente. Fue un gesto casi imperceptible, pero ella lo notó. ¿Rubí? Sí. ¿Por qué dijiste mi nombre como si me conocieras? Rubí sintió como las lágrimas comenzaban a brotar, calientes y pesadas. Porque te conozco. No lo creo. Su tono era firme pero no hostil. No recuerdo haberte visto antes. Lo sé. Susurró ella con la voz quebrándose. Lo sé. El otro vampiro que estaba con Thorn los observaba ahora con curiosidad y una pizca de alarma. ¿Hay algún problema, capitán? Thorn negó con la cabeza, pero no apartó la mirada de Rubí. No, solo una confusión, pero había algo en su tono, algo que no sonaba del todo convencido, como si sus propias palabras no coincidieran con lo que sentía. Rubí dio un paso más cerca, cerrando la distancia entre ellos hasta que pudo ver cada detalle de su rostro, las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la forma exacta de sus labios, la mandíbula que alguna vez había acariciado con dedos temblorosos. Solíamos hablar, dijo con voz suave pero desesperada. En la aldea baja, yo tenía una tienda de hierbas. Tú venías a comprar, venías todas las noches y...
No voy a tiendas de hierbas, interrumpió Thorn con voz más firme. Pero lo hacías. Hace 3 años. Venías cada noche y hablábamos durante horas. Me contaste sobre tu vida antes de ser vampiro, sobre tu familia, sobre... Hace 3 años yo estaba en otro puesto. La interrumpió de nuevo con un tono que empezaba a sonar impaciente. No en la aldea baja. Rubí parpadeó, confundida. ¿Qué? Hace 3 años estaba sirviendo en las fronteras del este. Nunca estuve en la aldea baja. Y entonces Rubí comprendió la horrible, devastadora verdad. No solo le habían borrado la memoria de ella, le habían reescrito toda su historia, le habían implantado recuerdos falsos para llenar los vacíos que su relación había dejado. Habían construido una narrativa alternativa donde esos meses que pasaron juntos simplemente no existían. Para él, esos días nunca ocurrieron. En su mente estuvo en otro lugar, haciendo otras cosas, viviendo una vida completamente diferente. No, susurró Rubí, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No, eso no es cierto. Tú estabas ahí. Yo te vi, te conocí. Creo que me confundes con alguien más, dijo Thorn, y su voz empezaba a sonar definitivamente impaciente. No te confundo. Eres tú. Sé que eres tú. El otro vampiro se acercó, colocándose entre ellos con gesto protector. Capitán, si esta humana te está molestando, puedo... No me está molestando, dijo Thorn rápidamente, y eso sorprendió a todos. El vampiro lo miró con el ceño fruncido. Entonces... Thorn no respondió de inmediato. Parecía estar luchando contra algo interno, algo que no entendía, algo que lo desconcertaba profundamente. Sus ojos volvieron a posarse en Rubí, y esta vez ella pudo ver algo diferente en ellos. Confusión, incomodidad, y algo más profundo, más oscuro, dolor. Un dolor que él no entendía, que no podía explicar, que no tenía nombre ni razón de ser. ¿Por qué? Comenzó Thorn, pero se detuvo. Cerró los ojos con fuerza, como si estuviera luchando contra una migraña invisible. ¿Por qué qué? Preguntó Rubí con voz temblorosa, con esperanza renaciendo en su pecho. Thorn abrió los ojos, y lo que Rubí vio ahí la hizo contener la respiración. Había algo luchando por salir, como un recuerdo enterrado tratando de romper la superficie. ¿Por qué cuando dices mi nombre, siento como si algo se rompiera dentro de mí? Las palabras salieron de él como una confesión involuntaria, como si no hubiera querido decirlas, pero no hubiera podido contenerlas. El otro vampiro lo miró con verdadera alarma. «¿Capitán?» Pero Thorn lo ignoró completamente. Dio un paso hacia Rubí, cerrando la distancia que ella había abierto, con los ojos fijos en su rostro, como si estuviera tratando de resolver un acertijo imposible. «¿Quién eres realmente?» Rubí lo miró con ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. «Soy alguien que te ama», dijo con voz quebrada pero firme, «aunque tú no lo recuerdes». Thorn retrocedió como si ella lo hubiera golpeado físicamente. «Eso es imposible». «¿Por qué?» «Porque yo no amo a nadie. No puedo. No». Se detuvo abruptamente. Su mano se movió hacia su pecho, presionando el lugar donde debería estar su corazón con fuerza, como si quisiera arrancar lo que fuera que estaba sintiendo. «¿Qué me hiciste?», preguntó con voz tensa, casi acusadora. «Nada. Yo no te hice nada», respondió Rubí, dando un paso hacia él. «Pero alguien te hizo algo a ti, algo terrible, y yo solo quiero...» «¿Por qué duele?», interrumpió Thorn, y su voz sonaba casi desesperada. «¿Por qué cuando te miro siento como si hubiera perdido algo que ni siquiera sabía que tenía?» Rubí sollozó, incapaz de contener las emociones que la ahogaban. «Porque lo perdiste. Perdiste nuestros recuerdos. Perdiste lo que éramos. Perdiste...» «¡Basta!», gritó Thorn, dando varios pasos atrás con los puños apretados. «No sé qué juego estás jugando, pero...» «No es un juego», interrumpió Rubí con voz quebrada. «Es la verdad. Y en el fondo, en algún lugar profundo de ti, lo sabes. Puedo verlo en tus ojos, puedes sentirlo». Thorn la miró con una mezcla devastadora de miedo, confusión y algo que podría haber sido furia o desesperación. «Aléjate de mí, Thorn. Aléjate». El otro vampiro se colocó firmemente entre ellos, con expresión seria. «Ya la escuchaste, humana. Vete antes de que esto se ponga feo».
Rubí no se movió de inmediato. Mantuvo la mirada fija en Thorn, memorizando cada detalle de su rostro, guardando este momento en su memoria porque no sabía si tendría otro. «Voy a hacerte recordar», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. «No importa cuánto tiempo me tome, no importa lo que tenga que hacer, voy a traerte de vuelta». Thorn negó con la cabeza, pero había algo en su expresión que no era completamente convencido. «Estás loca». Rubí sonrió amargamente a través de las lágrimas. «Tal vez, pero es la verdad». Y con eso se dio la vuelta. Cada paso que daba alejándose de él era una agonía. Cada respiración dolía como si tuviera vidrios rotos en los pulmones. Pero no miró atrás, porque si miraba atrás, si veía sus ojos vacíos una vez más, se derrumbaría por completo ahí mismo en medio de la plaza. Caminó por las calles de Valmir sin rumbo fijo, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro y la gente apartándose de su camino, mirándola con lástima o incomodidad. Terminó en un callejón oscuro, lejos del bullicio de la plaza y el mercado. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo. El olor a humedad y basura llenaba el aire. Se dejó caer contra la pared fría y lloró. Lloró por el amor que perdió, por los 3 años que había gastado buscándolo, por la esperanza que acababa de ver morir frente a sus ojos. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su garganta estuvo tan ronca que no podía emitir más sonidos, hasta que el dolor físico igualó al emocional, y cuando finalmente se calmó, cuando el silencio del callejón la envolvió por completo, escuchó una voz. «No llores, niña». Rubí levantó la mirada bruscamente, con el corazón dándole un vuelco. Había un hombre de pie frente a ella. No, no era un hombre común. Era un brujo. Podía sentirlo en el aire que lo rodeaba, en la energía que emanaba como ondas invisibles, pero no era el brujo joven del monasterio. Este era viejo, muy viejo. Su cabello era completamente blanco, largo hasta los hombros. Su piel estaba cubierta de arrugas profundas que hablaban de siglos vividos, y sus ojos brillaban con un conocimiento antiguo, como si hubieran visto nacer y morir imperios. «¿Quién eres?», preguntó Rubí con voz ronca, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Alguien que ha estado observándote durante mucho tiempo», respondió el anciano con voz suave pero firme. «¿Por qué? Porque tu historia me resulta familiar». Sonrió tristemente. «Hace muchos años, yo también amé a alguien que me fue arrebatado». Rubí se puso de pie lentamente, con las piernas aún temblorosas. «¿Y qué pasó?». «Nunca lo recuperé». El anciano bajó la mirada. «Pero aprendí algo importante en el proceso». «¿Qué?». El brujo se acercó, apoyándose en un bastón retorcido que parecía estar hecho de raíces entrelazadas. «Que algunos amores son tan fuertes que trascienden la memoria. Que no importa cuántas veces intenten borrarlos, siempre dejan una marca en el alma, una cicatriz invisible pero permanente». Rubí sintió cómo la esperanza comenzaba a despertar nuevamente, débil pero persistente. «¿Estás diciendo que...». «Estoy diciendo», interrumpió el anciano, «que tal vez haya una forma de hacerlo recordar, pero no será fácil, y definitivamente no será seguro». «No me importa», dijo Rubí sin dudar. El brujo sonrió, como si hubiera sabido exactamente qué respondería. «Sabía que dirías eso». Sacó algo de entre los pliegues de su túnica. Era un pequeño frasco de vidrio, no más grande que su pulgar, con un líquido dorado que brillaba con luz propia, como si tuviera pequeños soles atrapados dentro. «¿Qué es eso?», preguntó Rubí acercándose con cautela. «Esencia de vínculo». El brujo sostuvo el frasco en alto, dejando que la luz del atardecer lo atravesara. «Es una mezcla extremadamente rara, hecha con hierbas que solo crecen bajo la luna de sangre. Tardé décadas en recolectar los ingredientes necesarios. ¿Para qué sirve? Si logras que él la beba, podría despertar los recuerdos que fueron enterrados, o al menos fortalecer el vínculo lo suficiente para que comience a sentir ecos de lo que perdió». Rubí tomó el frasco con manos temblorosas, sosteniéndolo como si fuera lo más precioso del mundo. «¿Cómo funciona exactamente?». El anciano se apoyó en su bastón, observándola con esos ojos antiguos.
La esencia no restaura los recuerdos directamente. Eso sería imposible contra un ritual tan poderoso como el que le hicieron. Lo que hace es fortalecer el vínculo del alma. Si tu conexión con él es tan fuerte como creo que es, entonces el vínculo hará el resto del trabajo. Los recuerdos comenzarán a filtrarse como agua a través de grietas en una presa. ¿Y si no funciona?, preguntó Rubí, con miedo de escuchar la respuesta. El anciano la miró con seriedad absoluta. Entonces sabrás que lo que tenían no era lo suficientemente fuerte, y podrás seguir adelante con tu vida sabiendo que hiciste todo lo posible. Rubí apretó el frasco contra su pecho, sintiendo el calor que emanaba a través del vidrio. ¿Por qué me ayudas? No me conoces. No te debo nada. El brujo sonrió con tristeza. Porque reconozco el amor verdadero cuando lo veo, y porque creo que todos merecen una segunda oportunidad, incluso aquellos que han olvidado que la necesitan. Comenzó a alejarse, con pasos lentos pero firmes. «Espera», llamó Rubí. «¿Cómo te llamas?» Él se detuvo y miró hacia atrás, con una sonrisa enigmática iluminando su rostro arrugado. «Llámame Ezra, y buena suerte, niña. La vas a necesitar». Y con eso desapareció entre las sombras del callejón, como si nunca hubiera estado ahí. Rubí se quedó sola una vez más, sosteniendo el frasco de esencia dorada. Por primera vez en 3 años, sintió algo más que dolor y desesperación. Sintió esperanza. Una esperanza peligrosa, frágil como vidrio, pero real y palpable. Miró hacia la dirección donde Thorn había estado patrullando. «Voy a hacerte recordar», susurró para sí misma, con determinación ardiendo en su pecho. «No importa lo que cueste, no importa lo que tenga que sacrificar». Guardó el frasco cuidadosamente en el bolsillo interior de su vestido y comenzó a caminar. No de regreso a su posada, sino hacia las sombras de la ciudad, hacia los lugares donde los secretos se escondían, donde las respuestas esperaban, donde su última y más peligrosa oportunidad de recuperar a Thorn la aguardaba. Y mientras caminaba con paso decidido, no se dio cuenta de que alguien más la observaba desde lejos. Thorn estaba de pie en lo alto de un edificio, oculto entre las sombras de un techo inclinado. Miraba hacia abajo mientras ella desaparecía entre las calles, convirtiéndose en una figura cada vez más pequeña hasta que la noche se la tragó por completo. Su mano todavía presionaba su pecho con fuerza, porque el dolor no había desaparecido después de que ella se fue. Si algo había empeorado, se había convertido en un ardor constante, una presión que no podía aliviar, y por primera vez en 3 años, por primera vez desde que despertó en su habitación sin recordar cómo había llegado ahí, Thorn se preguntó algo que lo aterrorizó hasta el núcleo de su ser inmortal. ¿Qué pasaría si esa humana estaba diciendo la verdad? ¿Qué pasaría si realmente la conocía? ¿Qué pasaría si lo que sentía al verla no era simple confusión, sino el eco devastador de un amor que alguien le había robado? Cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear esos pensamientos, pero la imagen de ella no desaparecía. Sus ojos color miel, brillantes con lágrimas, su voz quebrada diciendo su nombre como si fuera algo sagrado. La forma en que lo había mirado, como si él fuera lo más importante del mundo, como si él le importara más que su propia vida. Y algo dentro de él, algo profundo y enterrado, algo que había estado durmiendo durante 3 largos años, comenzó a despertar. Hay amores que no mueren, ni siquiera cuando la memoria es arrancada del alma, ni siquiera cuando el tiempo se extiende como un desierto infinito entre 2 corazones. Ni siquiera cuando todo el universo conspira para separarlos. Porque el amor verdadero no vive en la mente, vive en lugares más profundos, en el pulso de la sangre, en el ritmo silencioso del alma, en esa parte de nosotros que no tiene nombre pero que reconoce, siempre reconoce, a la persona que está destinada a caminar a nuestro lado. Y Thorn estaba a punto de descubrir esa verdad. Los días siguientes al encuentro en la plaza fueron extraños para él. Thorn había vivido 3 años en una especie de neblina constante. Cumplía con sus deberes como capitán del patrullaje nocturno. Entrenaba, patrullaba,
daba órdenes, todo con la precisión mecánica de alguien que simplemente existía sin realmente vivir. Pero desde aquella tarde, desde que escuchó a esa humana de ojos color miel llamar su nombre, con una voz que sonaba como un rezo quebrado, algo había cambiado, algo se había movido dentro de él, como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas que se expandían sin cesar. No podía dejar de pensar en ella, sus ojos, la forma en que lo había mirado, como si él fuera lo más importante del mundo. La desesperación en su voz cuando dijo, «Te conozco». Y lo peor de todo era el dolor. Ese dolor inexplicable en el centro de su pecho que había aparecido en el momento en que ella dijo su nombre y que no había desaparecido desde entonces. Se despertaba cada noche con ese dolor pulsando como una herida abierta. Se sentaba en el borde de su cama, con una mano presionando su pecho, tratando de entender qué era. Los vampiros no sentían dolor así, no de esta forma, no sin razón física, pero ahí estaba, constante, implacable, como si algo vital le faltara, como si hubiera perdido una parte de sí mismo que ni siquiera sabía que existía. Y entonces comenzaron los sueños. La primera noche después del encuentro, Thorn soñó con un jardín. No era un lugar que reconociera conscientemente, pero algo en él susurraba que lo conocía. Había flores extrañas que brillaban bajo la luz de la luna. El aroma era dulce, embriagador. Y había alguien más ahí con él, una mujer. No podía ver su rostro claramente en el sueño, pero su presencia lo llenaba de una calidez que no había sentido en años. Hablaban en voz baja, riendo, compartiendo secretos que se perdían en cuanto intentaba recordarlos. Y entonces, justo cuando estaba a punto de ver su rostro, se despertaba, con el corazón acelerado, con las manos temblando, con el nombre de ella en los labios, Rubí. La segunda noche, el sueño fue más claro. Estaba en una tienda pequeña. Olía a hierbas secas y madera antigua. Había frascos de vidrio en estantes que cubrían las paredes, y ella estaba ahí, de espaldas a él, organizando algo en el mostrador. Cuando se volvió, sonrió, y esa sonrisa lo golpeó con la fuerza de un trueno. Porque la conocía de una forma que trascendía la lógica, la conocía en lo profundo de su ser, en lugares donde la memoria supuestamente no podía ser borrada. Y entonces ella dijo algo que no pudo escuchar claramente. Pero la forma en que movía los labios, la luz en sus ojos, se despertó gritando su nombre. Los otros vampiros en el cuartel lo escucharon. Vinieron a su puerta, preguntando si estaba bien. Thorn les dijo que sí, que solo era una pesadilla. Pero no era una pesadilla. Era algo mucho más peligroso. Era un recuerdo intentando despertar. Al tercer día, Thorn tomó una decisión. Necesitaba verla de nuevo. Necesitaba entender qué era esta conexión inexplicable. ¿Por qué cuando pensaba en ella, el mundo parecía tener más color? ¿Por qué cuando recordaba su voz, el vacío en su pecho se hacía más profundo? Así que comenzó a buscarla. No sabía su nombre completo. No sabía dónde vivía. Solo tenía un rostro grabado en su memoria y una sensación persistente de que tenía que encontrarla. Recorrió las calles de Balmer durante sus patrullajes nocturnos, mirando cada rostro, esperando verla entre la multitud. Y entonces, una tarde, la encontró. Estaba en la plaza del mercado, ayudando en un puesto de flores. Llevaba un vestido simple de color verde oscuro, con el cabello recogido en una trenza suelta que caía sobre su hombro. Sus manos se movían con gracia entre los pétalos, arreglando ramos con una delicadeza que lo dejó sin aliento. Thorn se quedó inmóvil, observándola desde la distancia. Había algo en la forma en que se movía, algo familiar, como si hubiera visto esos mismos gestos miles de veces antes. Rubí levantó la mirada, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos se encontraron a través de la plaza, y el mundo se detuvo. Ella dejó caer las flores que sostenía. Su rostro se llenó de una mezcla de esperanza y miedo. Dio un paso hacia adelante, como si quisiera correr hacia él, pero se detuvo, esperando. Thorn no sabía qué lo impulsó a moverse.
No sabía por qué sus pies comenzaron a caminar hacia ella sin que su mente lo ordenara. Solo sabía que tenía que acercarse, tenía que hablar con ella, tenía que entender. Llegó frente a ella, con el corazón latiendo más rápido de lo que había latido en años. Los vampiros no tenían latidos fuertes, pero en ese momento el suyo resonaba como un tambor de guerra. «Tú», dijo con voz ronca, «necesito hablar contigo». Rubí asintió lentamente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz fue firme cuando respondió. «Yo también necesito hablar contigo». Se alejaron de la plaza, caminando en silencio, hasta llegar a un pequeño parque que bordeaba la ciudad. Había árboles antiguos con ramas que se entrelazaban, formando un techo natural. Bancos de piedra cubiertos de musgo. El sonido del agua corriendo en un arroyo cercano. Se sentaron juntos en uno de los bancos. La distancia entre ellos era pequeña, pero se sentía como un abismo. Thorn fue el primero en hablar. «He estado soñando contigo», admitió, mirando sus propias manos como si no las reconociera. «No entiendo por qué. No entiendo nada de esto». Rubí contuvo un sollozo. «¿Qué sueñas? ¿Un jardín? ¿Una tienda?» Conversaciones que no puedo recordar completamente, pero que se sienten reales. Levantó la mirada hacia ella. «Y tú, siempre tú». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rubí, silenciosas pero imparables. «Esos no son sueños, Thorn, son recuerdos». Él frunció el ceño. «Eso es imposible. Nunca te había visto antes de hace 3 días. Sí me habías visto, solo que te hicieron olvidar». Thorn se puso de pie abruptamente, dando unos pasos hacia el arroyo. El agua brillaba bajo la luz del atardecer, reflejando los últimos rayos del sol que él no podía tocar. «¿De qué hablas? ¿Quién me hizo olvidar qué?» Rubí se levantó también, acercándose lentamente. «Lord Severin, hace 3 años, te borró la memoria de mí porque nos amábamos. Y eso estaba prohibido». Thorn se volvió hacia ella bruscamente. «Eso es ridículo. Yo no amo a nadie. No puedo». «Pero lo hacías», insistió Rubí con voz quebrada. «Me amabas, y yo te amaba, tanto que aceptaste que te borraran la memoria para salvar mi vida». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, pesadas como plomo. Thorn la miró fijamente, buscando señales de locura, de mentira, de cualquier cosa que pudiera explicar estas afirmaciones imposibles. Pero todo lo que vio en sus ojos fue verdad, verdad cruda, dolorosa, innegable. «Si eso fuera cierto», comenzó con voz tensa, «si realmente te conocía, ¿por qué no recuerdo nada?» «Porque el ritual fue muy poderoso, pero...» Rubí sacó el pequeño frasco de su bolsillo. El líquido dorado brillaba bajo la luz tenue. «Hay una forma de intentar que recuerdes». Thorn miró el frasco con desconfianza. «¿Qué es eso?» «Esencia de vínculo. Si lo que teníamos era real, si el lazo entre nosotros era tan fuerte como creo, esto podría ayudar a despertarlo». Thorn retrocedió. «No voy a beber algo que me dio una extraña». Las palabras lastimaron a Rubí visiblemente, pero ella se mantuvo firme. «No soy una extraña. Soy Rubí. Tenía una tienda de hierbas en la aldea baja. Tú venías todas las noches con excusas para comprar cosas que no necesitabas. Me hablabas sobre tu vida antes de ser vampiro, sobre tu familia, sobre tu soledad». Su voz se quebró. «Y yo te hablaba sobre mi abuela, sobre mis sueños de viajar, sobre...» «Basta», interrumpió Thorn con una mano en la cabeza como si le doliera. «Basta». Pero algo en su interior se agitaba. Algo reconocía esas palabras, como ecos distantes de una canción olvidada. Rubí dio un paso más cerca. «Por favor, solo dame una oportunidad de demostrártelo». Thorn la miró durante un largo momento. Había tantas razones para rechazarla, tantas razones para alejarse y nunca mirar atrás. Pero ese dolor en su pecho, esos sueños, esa sensación persistente de que algo vital le faltaba. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó finalmente. Rubí respiró profundamente, con esperanza brillando en sus ojos. «Solo beber esto y esperar». Thorn extendió la mano. Rubí le dio el frasco con manos temblorosas. Él lo observó durante un momento. El líquido dorado se movía lentamente, como si tuviera vida propia.
Si estás mintiendo, si esto es algún tipo de veneno o hechizo, no lo es, prometió Rubí. Te lo juro por todo lo que amo, por todo lo que fuimos. Thorn levantó el frasco hacia sus labios y bebió. El efecto fue inmediato. El líquido bajó por su garganta como fuego líquido. No quemaba, pero era intenso, poderoso, llenando cada rincón de su ser con una energía que no había sentido nunca. Y entonces el dolor en su pecho explotó. Thorn cayó de rodillas con un grito ahogado, con ambas manos presionando su pecho como si quisiera arrancar lo que fuera que estaba despertando dentro de él. ¡Thorn! Rubí se arrodilló a su lado, con las manos sobre sus hombros. Resiste, solo resiste. Pero no era dolor lo que sentía, eran recuerdos. Llegaban en oleadas violentas, uno tras otro, cada uno más claro que el anterior. Vio la tienda de hierbas, luz de laurel, la puerta verde, el olor a lavanda y menta. Vio a Rubí la primera vez que entró, la forma en que lo miró sin miedo, la forma en que sonrió cuando él preguntó por hierbas curativas. Vio sus conversaciones nocturnas, el jardín bajo la luna, sus manos rozándose accidentalmente y la electricidad que chispeó entre ellos. Vio el momento en que se dio cuenta de que la amaba, ese momento devastador donde comprendió que había encontrado a su compañera destinada en un mundo que prohibía tal cosa. Vio el beso, ese primer y último beso bajo las estrellas, la forma en que el mundo entero se detuvo, la forma en que un vínculo dorado brotó entre ellos, sellando sus almas. Vio a Lord Severin apareciendo, la sentencia, el trato, vio el ritual, la oscuridad infiltrándose en su mente, su propia voz gritando mientras los recuerdos eran arrancados uno por uno, y vio el rostro de Rubí, destrozado, llorando, mientras él la miraba sin reconocerla y preguntaba, ¿quién eres? Todo volvió, cada palabra, cada roce, cada momento. 3 años de recuerdos borrados regresaron en cuestión de minutos, y cuando finalmente terminó, cuando la tormenta de memorias se calmó, Thorn levantó la mirada. Sus ojos dorados brillaban con lágrimas, algo que los vampiros rara vez experimentaban, y cuando habló, su voz estaba cargada de un dolor y un amor tan profundos que hicieron que el aire mismo temblara. Rubí, no era una pregunta, no era una declaración vacía, era un reconocimiento, una confirmación, una oración. Rubí sollozó con las manos cubriendo su boca. ¿Me recuerdas? Thorn se puso de pie lentamente, jalándola con él. Sus manos tomaron su rostro con una ternura devastadora, con los pulgares limpiando las lágrimas que caían sin cesar. «Te recuerdo», susurró con voz quebrada. «Te recuerdo todo, la tienda, el jardín, cada conversación, cada mirada, cada momento». Su frente se apoyó contra la de ella. «Te recuerdo, mi amor, te recuerdo». Rubí se derrumbó contra él, sollozando con una mezcla de alivio y alegría tan intensa que no podía mantenerse de pie. Thorn la envolvió en sus brazos, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. Su capa oscura los cubrió a ambos, creando un refugio íntimo en medio del parque vacío. «Lo siento», susurró él contra su cabello. «Lo siento tanto. Debí luchar más. Debí encontrar otra forma». «No», lloró Rubí aferrándose a él. «Hiciste lo que tenías que hacer. Me salvaste. Pero te dejé sola. Te dejé creyendo que había muerto. Te hice sufrir durante 3 años. No importa». Ella levantó la mirada con los ojos rojos pero brillantes. «Estás aquí ahora. Recuerdas. Y eso es lo único que importa». Thorn acarició su rostro con una reverencia que hablaba de 3 años de olvido compensados en un solo gesto. Sus dedos fríos trazaron la línea de su mandíbula, el contorno de sus labios, como si estuviera memorizándola nuevamente. «Nunca volveré a olvidarte», juró con voz firme. «Prefiero morir 1000 veces antes que perderte otra vez». «No vas a perderme», prometió Rubí. «Nunca». Se quedaron así durante lo que pareció una eternidad, abrazados, conectados, completos por primera vez en 3 años. Pero la paz no duró mucho.
porque en el momento en que el vínculo se restableció completamente, en el momento en que los recuerdos de Thorn volvieron a su lugar, Lord Severin lo sintió. El anciano vampiro estaba en su castillo, a kilómetros de distancia, cuando una onda de energía lo golpeó como un puño invisible. Se puso de pie de su trono con los ojos brillando de furia pura. Imposible, siseó, pero era posible. Y había ocurrido. El ritual había sido roto. Severin se movió más rápido de lo que el ojo humano podía seguir, convirtiéndose en una sombra que atravesaba la noche hacia Valmere. El trato estaba roto, y eso significaba que la humana tenía que morir. Thorn y Rubí estaban todavía abrazados en el parque cuando él llegó. Apareció como un relámpago oscuro, materializándose frente a ellos con una furia que hacía temblar el aire mismo. «Thorn», dijo con voz que congelaba la sangre, «¿qué has hecho?» Thorn se colocó inmediatamente frente a Rubí, protegiéndola con su cuerpo. «Lo que debí hacer hace 3 años, recuperar lo que me robaste». Severin rió. Fue un sonido frío, vacío de humor. «¿Robarte? Te salvé de ti mismo. Te salvé de violar la ley más sagrada de nuestro reino. Me condenaste a una existencia vacía», gruñó Thorn. «Me arrancaste la única cosa que me hacía sentir vivo. Eras débil, lo sigues siendo». Los ojos de Severin se posaron en Rubí con desprecio absoluto. «Y ahora que has roto el trato, ella debe pagar el precio». Se movió con velocidad imposible, con garras extendidas hacia el cuello de Rubí. Pero Thorn fue más rápido. Se lanzó hacia adelante interceptando el ataque. Los 2 vampiros chocaron con una fuerza que hizo crujir los árboles cercanos. «¡No la tocarás!», rugió Thorn. Severin lo empujó hacia atrás con facilidad brutal. La diferencia de poder era obvia. Severin tenía 900 años. Thorn apenas 250. «No puedes detenerme, niño». Pero Thorn se levantó de nuevo, colocándose entre Severin y Rubí una vez más. «Entonces tendrás que matarme primero, si es necesario». Severin avanzó lentamente, con la confianza de alguien que sabe que ya ha ganado. Rubí observaba con horror, buscando desesperadamente algo que pudiera hacer, pero era humana, frágil, indefensa contra seres que podían moverse más rápido de lo que ella podía parpadear. Y entonces tuvo una idea terrible, desesperada, pero era la única oportunidad que tenían. «¡Espera!», gritó, dando un paso adelante. Severin se detuvo, mirándola con curiosidad fría. «¿La humana tiene algo que decir antes de morir?». Rubí respiró profundamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. «Si voy a morir de todos modos». Su voz tembló, pero se mantuvo firme. «Quiero elegir cómo». Thorn la miró con alarma. «Rubí, no». Pero ella lo ignoró, manteniendo los ojos fijos en Severin. «La ley dice que ninguna raza puede mezclarse con otra, que los humanos que lo hacen deben morir». Hizo una pausa. «Pero si ya no soy humana, la ley ya no aplicaría». El silencio que siguió fue absoluto. Severin entrecerró los ojos. «¿Qué estás sugiriendo?». Rubí se volvió hacia Thorn, con lágrimas en los ojos, pero determinación en su voz. «Transfórmame». «No», dijo Thorn inmediatamente negando con la cabeza. «No, Rubí, no sabes lo que estás pidiendo». «Sí, lo sé». Ella tomó sus manos con las suyas, apretándolas. «Sé exactamente lo que estoy pidiendo. Una vida contigo, para siempre. La transformación es dolorosa, es irreversible. Perderás tu humanidad, tu...». «¿Y qué es mi humanidad sin ti?», interrumpió ella con voz quebrada. «He pasado 3 años buscándote, 3 años eligiéndote por sobre todo lo demás. Y ahora que te recuperé, ¿crees que voy a dejarte ir?». Thorn la miraba con una mezcla de amor y desesperación. «No quiero condenarte a esto, a la eternidad, a la oscuridad». Rubí sonrió a través de las lágrimas. «No es una condena si estoy contigo, es una bendición». Severin observaba el intercambio con expresión ilegible. «Esto es inusual». Rubí se volvió hacia él. «Pero técnicamente permitido. Si me transformo antes de que me mates, entonces no habrá roto la ley. Simplemente me habré convertido en parte de tu especie». El anciano vampiro consideró esto durante un momento que pareció eterno. «Es una laguna legal»,
admitió finalmente. Pero una laguna al fin y al cabo. ¿Entonces me dejarás vivir?, preguntó Rubí. Severin la miró con algo que podría haber sido respeto. Si sobrevives a la transformación, entonces sí. La ley habrá sido técnicamente respetada, se volvió hacia Thorn. Pero sepan esto, no serán bienvenidos en la sociedad vampírica, serán vistos como transgresores, como ejemplo de lo que no debe hacerse. Tendrán enemigos. Thorn abrazó a Rubí contra su pecho. No me importa, mientras la tenga a ella. Severin asintió lentamente. Entonces que así sea. Y con eso, desapareció en la noche dejándolos solos. Thorn y Rubí se quedaron en silencio durante un momento. ¿Estás segura?, preguntó él finalmente con voz suave. Una vez que lo haga, no hay vuelta atrás. Rubí levantó la mirada hacia él, con los ojos brillando de determinación y amor. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Thorn acarició su rostro una vez más, memorizando cada detalle como si fuera la última vez que la vería así. Humana, cálida, mortal. Te amo, susurró. Te amé entonces, te amo ahora, te amaré por toda la eternidad. Y yo te amo a ti, respondió Rubí. Siempre. Thorn inclinó su cabeza exponiendo su cuello. Bebe primero de mí, eso hará que la transformación sea más fácil. Rubí obedeció, aunque sus manos temblaban. Cuando la sangre de Thorn tocó sus labios, sintió una calidez que se extendió por todo su cuerpo. Y entonces, con una ternura infinita, Thorn inclinó la cabeza hacia su cuello. «Perdóname», susurró, y mordió. El dolor fue instantáneo, brutal, como fuego líquido corriendo por sus venas. Rubí gritó, aferrándose a Thorn, mientras su cuerpo comenzaba a transformarse. Cada célula ardía, cada nervio gritaba. Era como morir y renacer al mismo tiempo. Thorn la sostuvo durante todo el proceso, susurrando palabras de amor y consuelo contra su oído, acariciando su cabello, manteniéndola anclada mientras su humanidad se desvanecía. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad de agonía, el dolor se detuvo. Rubí abrió los ojos lentamente. Y el mundo era diferente. Podía ver cada detalle con una claridad imposible. Podía escuchar el corazón de un ratón a 100 metros de distancia. Podía oler cada aroma en el aire como si fueran colores vívidos. Y tenía sed, una sed que ardía en su garganta como brasas al rojo vivo. «Tranquila», dijo Thorn, sosteniéndola. «Es normal. Te enseñaré a controlarlo». Rubí levantó la mirada hacia él, y por primera vez lo vio realmente, cada detalle de su rostro, la perfección marmórea de su piel, el brillo dorado de sus ojos que ahora entendía porque tenía el mismo. ¿Funcionó?, preguntó con voz que sonaba diferente, más clara, más fuerte. Thorn sonrió, y era la sonrisa más hermosa que ella había visto jamás. «Funcionó. Eres inmortal ahora». Rubí tocó su propio rostro, sintiendo la diferencia. La piel más fría, los sentidos más agudos, el poder fluyendo por sus venas. «Somos iguales ahora», susurró maravillada. «Siempre fuimos iguales», corrigió Thorn tomando su mano. «Solo que ahora tenemos la eternidad para demostrarlo». Se quedaron así, de pie bajo la luna que ahora brillaba más intensamente que nunca para los ojos inmortales de Rubí. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. Thorn la abrazó, envolviéndola en su capa, protegiéndola del mundo que ahora los vería como proscritos. «Ahora vivimos, juntos, para siempre», repitió Rubí como un juramento sagrado. Y en ese momento, envueltos en la oscuridad que ya no los asustaba, con el vínculo brillando entre ellos como oro líquido, supieron que habían ganado. El amor había triunfado sobre la memoria, sobre la ley, sobre el tiempo mismo, porque algunos amores son más fuertes que cualquier ritual, más antiguos que cualquier pacto, más poderosos que la muerte misma. Y este era uno de ellos. Thorn y Rubí comenzaron a caminar juntos, dejando atrás el parque que había sido testigo de su reencuentro y su transformación. No sabían qué les deparaba el futuro, no sabían qué enemigos encontrarían, qué desafíos enfrentarían,
pero sabían una cosa con certeza absoluta, que mientras estuvieran juntos nada podría separarlos, nunca más. Caminaron hasta el borde de la ciudad, donde los árboles se hacían más densos y la civilización daba paso a la naturaleza salvaje. Ahí se detuvieron, mirando hacia el horizonte donde la noche se extendía infinita. «Tenemos toda la eternidad», dijo Thorn, entrelazando sus dedos con los de ella. Rubí sonrió, apoyando su cabeza contra su hombro. «Entonces será mejor que la aprovechemos». Y mientras la luna brillaba sobre ellos, dos almas que habían luchado contra el olvido, contra la separación, contra el destino mismo, finalmente estaban completas, finalmente estaban juntas, para siempre. Si te gustan estas historias donde las criaturas sobrenaturales viven entre nosotros, donde el amor desafía lo imposible y la eternidad es solo el comienzo, suscríbete para que mis historias te lleguen cada día. ¿De qué rincón del mundo me escuchas? Cuéntame tu país y comparte esta historia con alguien que ame el romance tanto como tú. Nos vemos mañana con una nueva historia. Hasta pronto.